De la Comisión de Gobierno Interior. El acta de la sesión ordinaria tercera se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión cuarta ordinaria se encuentra a disposición de los señores y señoras diputadas. Muy bien. Aprovecho de saludar ya a los diputados y diputadas, al Ejecutivo, a los invitados y, por cierto, al equipo de la Secretaría. En el espacio de la cuenta tiene la palabra el señor secretario. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un proyecto de ley de origen en moción de los diputados señores Celis, Durán don Jorge, González don Mauro y Rey, y de las diputadas señoras Cordero, del Real y Osandón, que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para establecer una nueva causal de notable abandono de deberes del alcalde. En segundo lugar, un oficio del jefe de gabinete de la ministra del Interior y Seguridad Pública, por el cual hace llegar las excusas de la titular de esa cartera, señora Isquia Siches Pastén, por no asistir a la presente sesión. Al respecto, informa que en su representación, si la comisión lo tiene bien, asistirán de manera telemática los subsecretarios del Interior, señor Manuel Monsalve Benavides, y Desarrollo Regional y Administrativo, don Miguel Crispi Serrano. Luego tenemos una carta en renuncia del presidente de esta comisión, el diputado don Carlos Bianchi, por una carta de renuncia del presidente de esta comisión, don Carlos Bianchi, por incompatibilidad de horario con la Comisión de Hacienda, de la cual también es integrante. Renuncia sobre la cual deberá pronunciarse en su momento esta comisión para elegir un nuevo presidente. Tenemos en cuarto lugar un correo electrónico del diputado don Rubén Oyarzo, mediante el cual solicita se invite para una próxima sesión a los gobernadores regionales con litoral costero, a fin de que informen sobre las propuestas concretas de desarrollo regional marítimo que permitan levantar económicamente a cada una de las regiones que representan. Y finalmente una carta de la bancada del Partido por la Democracia, por el cual comunica que la diputada señora Marta González Olea reemplazará temporalmente a don Carlos Bianchi Cherech en esta sesión. Esa es toda la cuenta, Presidente. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay palabras. Muy bien. En varios, ofrezco la palabra en varios. No hay varios. Vamos a pasar a la orden del día. La presente sesión tiene por objeto aprobar la siguiente tabla: recibir a la ministra del Interior y Seguridad Pública, al subsecretario del Interior y al subsecretario de Desarrollo Regional Administrativo con el propósito de analizar las siguientes materias que quedaron pendientes de ser abordadas en la sesión anterior: conocer los motivos de la decisión del Ejecutivo para retirar del trámite de toma de razón ante Contraloría General de la República el decreto número Supremo 33 del 2022, que fija las 13 categorías migratorias, recabar información al gobierno acerca de la forma en que se ha implementado la ley 20.430, que establece disposiciones sobre protección de refugiados. Respecto a este tema en particular, se han cursado invitación a representantes de las agrupaciones chileno-ucranianas y luego tenemos, cierto, resolver las interrogantes que no alcanzaron a ser planteadas por los señores parlamentarios en la sesión anterior respecto a los siguientes temas: agenda legislativa que impulsará el Ejecutivo en los próximos meses, plan de reapertura de frontera dispuesto por el gobierno. Eso sería dentro de lo que es el primer punto de tabla. Señor secretario, ¿quiénes han confirmado? Están ya, digamos, telemáticamente el subsecretario de Desarrollo Regional y el subsecretario del Interior con sus asesores. Muy bien, damos la bienvenida también al subsecretario Manuel Monsalve, en su calidad de subsecretario del Interior, al subsecretario señor Miguel Crispi, también como subdere, y asimismo a los representantes de la agrupación chileno-ucraniano, señora Cris Maximilian
y Rodrigo Espinosa. Don Rodrigo también, que están presentes acá, así que también les saludamos en nombre de los integrantes, diputados y diputadas de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización. Muy bien, entonces, en la línea nos acompañó el subsecretario Manuel Monsalve en la reunión anterior. Por tiempo no logramos abordar toda la agenda bastante contundente. Se hicieron consultas, se dieron respuestas a algunas consultas, pero quedaron algunas materias pendientes y el que el propio Ejecutivo pudiera ahondar en algunas materias, y específicamente en la ley de refugiados. Algo se informó, pero muy quizás bastante más superficial de lo que quisiéramos. Entonces yo voy a dar la palabra, si les parece, a los diputados para que el diputado Monsalve pueda ahondar en estos temas y luego, perdón, el subsecretario, disculpe, ex colega, para que él pueda ahondar en estos temas y luego ofrecemos la palabra, ¿ya? Yo entiendo que el subsecretario de Desarrollo Regional, nosotros, señor secretario, habíamos dado ya, lo habíamos liberado al menos en lo grueso porque él trajo una exposición y nosotros quedamos en que íbamos a avanzar. Sin perjuicio de que había un proyecto en tabla que no lo pusimos, pero que tenemos que, o la comisión tiene que acordar si es que lo pone en tabla, que era la voluntad de analizar el tema de los municipios, ¿se recuerdan? Y que varias organizaciones nos pidieron ser escuchadas a lo menos, ¿ya? Y el Ejecutivo, si bien reconoció que no era un proyecto de ellos, tenían intención de tramitarlo, ¿ya? Eso sería. Entonces, le damos la palabra al subsecretario del Interior. ¿Está o no está? ¿Cómo está, Presidenta? ¿Cómo está? Ahí está. ¿Me escucha bien? Y subsecretario, le escuchamos bien y saludamos a su equipo también. Muy bien, muchas gracias, Presidenta, gusto saludarla, muchas gracias por el cariño y muchas gracias a todos los integrantes, diputados y diputadas de la Comisión por la invitación. Entendemos que se nos ha planteado de acuerdo a la tabla analizar dos materias que quedaron pendientes. La primera es conocer los motivos de la decisión del Ejecutivo para retirar de trámite de la toma de razón en Contraloría del denominado decreto 33. Y voy a partir por este punto, estimada Presidenta, informándoles que me acompañan Luis Eduardo Taller, director del Servicio Nacional de Migraciones. También me acompaña Miguel Yacit y Karina Uribe, que son parte del equipo de asesoría de la Subsecretaría en materia de Migraciones y Extranjería, y también Catalina Lagos, que va a llevar la relación de la Subsecretaría con el Parlamento en materia de asesoría legislativa. Nosotros enviamos una presentación, no sé si la pueden tener a la vista. ¿Presidenta? Sí, sí. Carolina, la tenemos para... Ya, vamos a ponerla aquí, nuestra secretaria Carolina. Asistencia, ¿cierto? Nos va a ayudar a exponer ahí. Ahí está abriendo. Muy bien. Pues primero, yo entiendo que el objetivo principal de la primera consulta es cuáles son las razones que finalmente motivaron al gobierno del presidente Gabriel Boric a retirar de la toma de razón el decreto 33. Si vamos a la siguiente lámina, solo para que la comisión pueda tener a la vista la cronología de los distintos hitos jurídicos administrativos. Como todos saben, el 20 de abril publicó la ley 21.325, que es la nueva ley de migraciones y extranjería. Pero la ley entró a regir el 12 de febrero del año 2022, producto de que en esa fecha se publica su reglamento que permite su implementación, que es el decreto 296. Posteriormente a aquello, el gobierno del expresidente Sebastián Piñera ingresa a toma de razón de Contraloría el decreto 33, que regula a lo menos 13 subcategorías migratorias. Y posteriormente, el mismo gobierno, el 2 de marzo, lo retira de la Contraloría, el 3 de marzo lo vuelve a ingresar. El 11 de marzo asume el gobierno del presidente Gabriel Boric y con fecha 17 de marzo, el gobierno a través del Ministerio del Interior decide retirar el decreto 33 de la toma de razón de Contraloría. ¿Por qué razón decide el gobierno retirarlo, Presidenta y estimados diputados y diputadas? Fundamentalmente porque los equipos, al hacer la revisión del texto presentado a la Contraloría, llegan a la convicción de que había inconsistencia entre
lo que establecían los artículos de la ley 21.325 y las disposiciones que se contemplaban en el decreto 233. En virtud de esa convicción de que habían inconsistencias, se decide retirarlo para hacer una revisión más detallada y corregir esas inconsistencias. Y en ese contexto les quiero plantear cuáles son las razones o algunos ejemplos de esas inconsistencias. Le pediría que pudieran ir a la siguiente lámina, Presidenta. Tal vez la letra no nos acompaña a quienes tenemos más de 50, espero que lo puedan leer. Pero en el artículo 2, por ejemplo, ¿qué proponía el decreto 33 que ingresó el gobierno anterior a la Contraloría? Establecía que los migrantes, dice en adelante también el servicio deberá rechazar las solicitudes, mediante resolución fundada, las solicitudes de permisos de residencia temporal. Y establecía bajo qué condiciones debía rechazarla. Y establecía que si es que la solicitud contenía errores, que el servicio debía rechazarla. Pero no establecía un procedimiento de reposición. O sea, si una de las personas que hacía la solicitud cometía un error a la hora de entregar los antecedentes, error que pudiera haber sido involuntario, el servicio rechazaba, el decreto establecía que se rechazaba esa solicitud sin ninguna posibilidad de que esa persona pudiera hacer una solicitud de reposición para corregir ese error. Y lo que se hace, por lo tanto, es corregir el artículo 72, el artículo 2, y agregar que van a tener un plazo de 10 días hábiles para presentar antecedentes respecto de la causal de rechazo. O sea, se le da la posibilidad de reposición. Este es una decisión arbitraria del gobierno entrante, no, porque si uno va a la ley que aprobó el Congreso, el artículo 91, como ustedes ven en su segundo párrafo, establece con mucha claridad que el interesado tendrá 10 días hábiles para presentar antecedentes respecto de la causal de rechazo. O sea, lo único que se hace es hacer coherente el contenido del decreto 33 con lo que el Parlamento, el Congreso, aprobó como texto legal y que está establecido en el artículo 91 de la ley 21.325. Si vamos a la siguiente lámina, quiero dar un segundo ejemplo. El artículo 4 del decreto 33 que había ingresado a la toma de razón establecía que las solicitudes de permiso de residencia temporal debían realizarse en el extranjero y establecía 2 causales de excepción para que pudieran solicitar las migrantes que estaban en el territorio nacional. Decía, salvo en el caso de las solicitudes referidas a la subcategoría de reunificación familiar y a la subcategoría de residencia temporal fundada en razones humanitarias. ¿Por qué esto no se condecía con lo establecido en la ley? Porque había otra razón que había que considerar para eventualmente permitir la solicitud de residencia temporal al migrante en el territorio nacional. Uno, son causales que pudieran estar establecidas en la política nacional de migración, política que no está escrita y que este gobierno ha decidido convocar el 29 o eventualmente el 6 de mayo a la constitución del Consejo Nacional de Política Migratoria, que es donde se va a fijar la nueva política. Y en esa nueva política podría incorporarse alguna nueva causal para permitir esa solicitud. De nuevo, la pregunta, ¿esto fue una decisión arbitraria del gobierno entrante? No. Si uno va a leer el artículo 69 de la ley que aprobó el Congreso, dice criterios de otorgamiento, el permiso de residencia temporal se podrá conceder a quienes acreditan tener vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos, a aquellos cuya estadía sea concordante con los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería, y en otros casos debidamente calificados por la Subsecretaría del Interior mediante resolución previo informe de servicio. Como usted ve, Presidenta, estimados diputados y diputadas, lo que contemplaba el decreto 33 no era concordante con lo que establecía el artículo 69 de la ley, y eso fue lo que se corrigió o se está corrigiendo para ingresar el decreto 33 a la toma de razón de Contraloría. Podemos pasar a la siguiente, y yo pediría que pasáramos a la siguiente. Este otro ejemplo es bastante... A la siguiente, por favor. Gracias. Este otro ejemplo es bien significativo. El artículo 45 del decreto
33 que había ingresado el gobierno anterior a la toma de razón de Contraloría establecía las razones en las que se podía hacer una solicitud de visa de residencia temporal para niños, niñas y adolescentes. Y lo restringía solo a aquellos casos de niños, niñas y adolescentes a los cuales no estaban acompañados. No estaban acompañados por un padre, por una madre o por un cuidador. Y por tanto se establecía que esta solicitud de residencia temporal en el caso de niños, niñas y adolescentes solo la podía hacer el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. ¿Qué es lo que hace, por lo tanto, qué es lo que se está haciendo? Corregir esto para permitir que en el caso de un niño que está ingresado y está acompañado de su padre, el padre pueda solicitar la residencia temporal para ese niño. No para el padre, pero sí para el niño, niña o adolescente. Si ese niño está acompañado de la madre, que la madre pueda hacer la solicitud de residencia temporal para ese niño o niña. Y si está acompañado de un cuidador, que ese cuidador puede hacer la solicitud. Esto no lo contemplaba el decreto ingresado por el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. De nuevo, ¿dónde se fija esto? Bueno, en el artículo 41 de la ley que aprobó el Congreso, que dice con mucha claridad, si uno lee el inicio del artículo 41, que en el caso de los niños, niñas y adolescentes, los permisos de residencia o permanencia y sus respectivos prórrogas deberán ser solicitadas por el padre, madre, guardador o persona encargada de su cuidado personal. De nuevo, Presidenta, lo que el gobierno del presidente Gabriel Boric está haciendo es buscar que el decreto 33 sea coherente con la ley que aprobó el Congreso, entre ellos los diputados y diputadas. Después, Presidenta, si vamos al siguiente, nos han preguntado cuál es el efecto del retiro del decreto 33, que por lo demás informo desde ya que podemos asumir el compromiso con la Comisión que el decreto va a ser ingresado a la toma de razón de Contraloría de aquí al viernes. Pero se ha preguntado cuál es el efecto. Algunos han dicho no se puede aplicar la ley de migraciones, la ley de migraciones 21.325 por el retiro del decreto. Quiero decirle que esa afirmación no es efectiva. Hay que recordar que para la implementación de la ley, el 12 de febrero del año 2022 se publicó el decreto 296 que permite la implementación de la ley. Aquí estamos discutiendo solamente de lo que establece el artículo 70 de la ley, que es la postulación a lo menos 13 subcategorías migratorias. Respecto a aquello, al no estar vigente el decreto 33, que es lo que pide el artículo 70 de la ley, está vigente, lo que sí está vigente es el decreto 1094 del año 1975, que permite la postulación a subcategorías que establece ese decreto del año 75. Por lo tanto, la ley se puede implementar, no tiene restricciones. Lo que sí ocurre es que en términos de subcategorías migratorias no se puede acoger las subcategorías migratorias que está planteando el actual gobierno en base al decreto 33. La segunda punto por el cual hemos sido cordialmente invitados, Presidenta, por su comisión, tiene que ver con recabar información acerca de la forma en que se está implementando la ley 20.430 que establece disposiciones sobre la protección de refugiados. Afortunadamente para mí y también para ustedes, Presidenta, me acompaña Luis Eduardo Taller, que es el director del Servicio Nacional de Migración, a quien le voy a pedir que en este segundo punto de la presentación que pueda explicarle a la honorable comisión cómo se están aplicando las disposiciones sobre protección de refugiados. Eduardo. Muchas gracias, secretario. Bueno, la ley 20.430, en su título quinto, ¿no es cierto?, fija un procedimiento administrativo para determinar la condición de refugiado, ¿ya? Es un procedimiento que está alineado con el estándar internacional y un procedimiento que en enero del 2022, a partir de una modificación del reglamento, digamos, se le hizo una reforma, ¿no es cierto?, con la inclusión del artículo 37 bis, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice este artículo? Señala que la admisibilidad de las solicitudes de refugio tendrán que ser de alguna manera evaluadas antes de admitirlas, ¿ya? Por lo tanto, establecía un filtro
previo a la admisibilidad de las solicitudes, ¿ya? Ahora, este artículo, el 27 bis, que fue nuevamente modificado por la actual administración en el Decreto Supremo 837, es un artículo que en el fondo busca arreglar, ¿ya?, el 37 bis, algo que ya funciona, ¿ya? Porque nosotros hemos tenido históricamente una aplicación de la ley de refugio que cumple el objetivo de establecer mecanismos selectivos, ¿ya?, en función de no colapsar el sistema, de no incluir en los procedimientos de solicitud de refugio a personas que no están efectivamente en situación de necesidad de protección y por lo tanto alargar la fila con personas que no necesitan protección, digamos, dificultando el acceso de aquellas que sí lo requieren, ¿ya? Hay algunos datos que muestran esto, ¿no es cierto? En la última década, entre el 2012 y el 2022, se han otorgado 634, ¿ya?, solicitudes, se han aprobado 634 solicitudes de refugio de un volumen total de 22.600. Vale decir, sin el artículo 37 bis, ¿ya?, solo el 2,8% de las solicitudes procesadas han sido favorables, 60% han sido rechazadas, y hay un volumen importante en el cual estamos trabajando en el servicio y también en la subsecretaría. Hay un volumen importante de 8.200 solicitudes pendientes, ¿ya? Aquí yo quería plantear lo siguiente respecto de lo que viene, ¿ya? Nosotros como servicio y también como subsecretaría tenemos una capacidad, digamos, limitada de procesar las solicitudes, ¿ya? El servicio cuenta con 8 abogados que son oficiales que hacen las entrevistas y evalúan las condiciones, las necesidades de protección. Y eso nos obliga necesariamente a establecer mecanismos para, de alguna manera, evaluar la pertinencia de las solicitudes de refugio. ¿Qué es lo que va a pasar en lo que viene? Nosotros no vamos a cambiar la política de refugio, ¿ya? O sea, nosotros tenemos nuestra ley, nosotros tenemos digamos, un reglamento, y vamos a seguir estableciendo los criterios, ¿ya?, que establece ese reglamento y esa ley, y vamos a sostenerlo sobre la base de las capacidades de procesar solicitudes, porque de otra forma lo que estaríamos haciendo es, digamos, ser poco responsables con la política de refugio, ¿ya? Nosotros no podemos abrir urbi et orbe, ¿ya?, solicitudes de refugio si no tenemos capacidad real de ofrecerle protección a las personas. Y en este punto, y con esto ya cerraría la palabra, en este punto es fundamental poder establecer criterios colectivos multilaterales con nuestros países vecinos, porque no podemos tener nosotros una definición y una política de refugio que sea distinta o no esté alineada o coordinada con los países vecinos, porque si no, esto va a tener la consecuencia de que la demanda de refugio regional, que hoy día está muy marcada por la situación de Venezuela, vamos a tener que hacernos cargo nosotros en el fondo, ¿ya? Entonces, para evitar esto, es necesario también avanzar en diálogo con los países vecinos, haciendo ver también las responsabilidades que ellos tienen en materia de protección internacional, ¿ya? Pero como conclusión diría que la política de refugio y la ley de refugio funciona, no es necesario repararla, ¿ya? O sea, no hay que tratar de arreglar un dispositivo que ya funciona. Vamos a trabajar con las capacidades para procesar las solicitudes y ofrecer posibilidades de protección efectiva, y es necesario, y entiendo que así se va a hacer también, avanzar en diálogo multilateral para establecer criterios comunes con el resto de los países de la región, ¿no? Muchas gracias. Presidenta, creo que hemos entregado información respecto a los puntos requeridos y obviamente estamos disponibles a las consultas que, una vez que ustedes la hagan, yo tal vez voy a solicitar a que alguno de nuestros asesores o directores que nos acompañan puedan contribuir a darle respuesta. Muy bien, gracias. Saludamos también al Director Nacional de Extranjería.
Bueno, ofrezco la palabra a los diputados. Aquí se hicieron específicamente esas solicitudes de incorporar el retiro de estos decretos, entonces ofrezco la palabra en esto. Señor Monsalve, disculpe, mientras me anotamos las preguntas, subsecretario, lo que estaba en el Tribunal Constitucional por parte de algunos senadores y senadoras no tiene nada que ver con esto en alguna materia. Sí, hubo un requerimiento que se presentó al Tribunal Constitucional respecto de la modificación, respecto de la inclusión del artículo 37 bis. ¿Ya? Pero entiendo que ese requerimiento fue desistido por los y las senadoras. ¿Ya? ¿Cuál es el punto con este artículo 37 bis? Es un artículo que nos hace muy mala publicidad respecto del estándar internacional y, por lo tanto, de las posibilidades de conversar con nuestros países vecinos para fijar criterios comunes. ¿Ya? Entonces, es un artículo que, si bien tiene, digamos, una cierta lógica operativa respecto al sistema, no nos deja descubierto como Estado, ¿no es cierto?, el flanco de no estar cumpliendo con el estándar internacional y, por lo tanto, nos deja en peor pie para conversar con nuestros países vecinos estas materias. Muy bien. Disculpe, soy el único que no tiene audio. Perdón, no. Yo tampoco tengo sed. Perdón, no, sí, yo fue mi error. Nosotros cuando aprobamos la ley, la Cámara, ¿cierto? Después conoció de manera por los medios de que había un requerimiento de senadores y senadoras. ¿Ya? Entonces, si usted tiene antecedentes de eso un poquitito más en detalle, y si no, lo pedimos para que usted lo pueda remitir a esta comisión, para tenerlo en antecedentes e informarlo. Si lo tiene ahora, si lo puede explicitar un poco, porque así de manera genérica no se logra entender. ¿Ah? Y luego le vamos a dar la palabra al diputado Oyarzo. ¿Hoy día se tomó razón de la modificación? Presidenta, le vamos a hacer llegar los antecedentes. Efectivamente, los senadores que lo presentaron desistieron. Tiene que ver justamente con los estándares internacionales en materia de refugiados, pero al eliminarse el artículo 37 bis, los senadores consideraron que ya no existía la causal para recurrir al Tribunal Constitucional, pero nos comprometemos a través del director del Servicio Nacional de Migraciones de enviar una minuta que pueda explicar las razones por las que se presentó y las razones por las cuales los senadores desistieron. Ya, muy bien. Gracias, subsecretario. Tiene la palabra el diputado Yarzo. Muy buenas tardes. Es bien cortita mi pregunta. Es básicamente sobre las solicitudes. ¿A qué se debe las pendientes, que son 8.220 solicitudes pendientes? ¿Se ha visto el porqué de esas solicitudes pendientes o por qué la demora en resolver? Sí, son dos elementos. ¿Ya? Un incremento significativo de la demanda de solicitudes, ¿ya?, que no es concordante con las capacidades para procesar esa demanda. ¿Ya? Yo, como señalé anteriormente, a nivel nacional contamos con 8 abogados para procesar las solicitudes de refugio, entonces eso nos pone una capacidad limitada en principio. De entrada, hoy día estamos trabajando en acelerar los procedimientos, en incorporar más gente y en, de alguna manera, atender ya este cuello de botella que tenemos, dicho sea de paso, no solo en refugio, sino también en permanencia definitiva y visas temporales. ¿Está bien? Muy bien. Muchas gracias, estimado, muy amable. Muy bien, diputado Yarzo. Está pidiendo la palabra el diputado Kaiser, luego el diputado...
Sí, acá está el diputado. Sí, Becker, diputado Becker, después el diputado Trisot. Muchas gracias, señora presidenta. La siguiente consulta, ¿qué se hace para impedir, o sea, para impedir que se utilice el mecanismo de solicitud de refugio por parte de personas que no tienen, no tendrían derecho a refugio? Cómo se hace el primer sedazo para determinar si una persona puede efectivamente pedir derecho a refugio? Se hace en la frontera, o sea, se hace en el lugar de origen, se está haciendo en nuestra frontera directamente Bolivia-Chile, se hace una vez la persona ingresada y permanece esa persona en Chile hasta el momento de la decisión. La segunda pregunta que tendría yo es la siguiente, porque en razón de la calidad de refugiado, la calidad de refugiado se extingue en el momento en que en el país de origen la, la razón de su vida ha cesado de producirse. ¿Cuál es la política del gobierno de Chile respecto de personas que han pedido refugio en nuestro país y cuando las razones para su refugio se extinguen? ¿Son despachadas de vuelta a su país o tienen la posibilidad de permanecer en el país y transformarse en ciudadanos? Eso sería, señora presidenta. Muchas gracias. Muy bien, ¿le parece que tomemos las palabras? Porque esto también, lo que acaba de señalar el diputado Kaiser, tiene que ver con el punto 2 del punto 1, la letra 2 del punto 1, ¿ya? Que tiene que ver para que el subsecretario y el equipo se explayen en la consulta de él. Entonces vamos a dar estas dos palabras, ¿ya? Para luego pasar también a escuchar a los invitados que tenemos, ¿ah? Diputado, esto tengo, ya. Sí, gracias, presidenta. Saludar al señor subsecretario, sus asesores. La verdad es que con respecto al tema tengo una pequeña consulta, pero quiero aprovechar después si es que hay 2 minutos para poder plantear otro tema a nuestro subsecretario, eh, que no tiene que ver con el tema, pero sí tiene que ver con la actividad en que estamos. Mi consulta es, he sabido por la información que entregan los propios diputados de la zona norte que el ingreso, y no es solo de este gobierno, sino que también en las postrimerías del gobierno anterior, hay un ingreso importante de personas a diario que están prácticamente sin control, que llegan hasta Iquique, que hay buses que están trasladando, que se están trasladando personas hasta otras ciudades de nuestro país, y entendiendo la situación que están viviendo producto de la dictadura en Venezuela, porque principalmente son venezolanos las personas que están llegando, aunque lo desconozcamos, pero ¿en qué forma vamos a efectivamente a controlar el ingreso, a impedir que ingresen personas que no vienen a aportar a nuestro país y permitir el ingreso de las personas que efectivamente vienen huyendo de una dictadura que los está matando de hambre y probablemente ya son cerca de 6 millones de venezolanos que han tenido que salir de su patria? Así es que eso básicamente, y después con la venia de nuestra presidenta, poder hablar con el subsecretario muy brevemente, porque también nos reunimos en Temuco con nuestro subsecretario y tenemos también una reunión el próximo jueves, por eso de alguna forma quiero adelantar muy brevemente la situación para el jueves. Gracias. Lo vamos a anotar acá. Diputado Trisotti. Muchas gracias, presidenta. Bueno, saludar al subsecretario, a su equipo y agradecer públicamente la reunión que pudimos tener el día de ayer, los diputados del norte del país en el Palacio de la Moneda. Pero aprovechando ahora la presencia del director nacional del Servicio Nacional de Migración, tengo algunas dudas. A ver, en los últimos 2 gobiernos, los últimos 8 años, han ingresado o se han entregado por parte del Estado de Chile alrededor de 1,8 millones de residencias temporales y más de medio millón de residencias definitivas. Y mi pregunta es, ¿qué deber se les va a exigir a los migrantes para poder continuar con su residencia? Si va a existir algún tipo de protocolo de expulsión, cómo esto va a operar, si va a seguir de la misma manera o va a haber algún tipo de cambio.
En segundo lugar, saber ciertas, o que se me aclaren, porque acá hubo una serie de declaraciones previas que uno puede entender que el rol hace que se tenga una impronta distinta y quizás no se mantiene todo lo dicho anteriormente. Pero me gustaría poder saber respecto de la aplicación de la ley que aprobó este Congreso Nacional y que fue establecido en el reglamento. Por ejemplo, se estableció que todas las prestaciones que son con cargo del Estado en un 100% y que impliquen una transferencia monetaria, que fue uno de los temas que más nos tocó discutir en la legislatura anterior, se estableció un plazo de 2 años para su otorgamiento. Me gustaría saber si eso se va a mantener o va a haber algún tipo de innovación en ese sentido. De la misma manera, lo mismo en materia de vivienda, también se establecieron plazos para el otorgamiento, la postulación a un subsidio. Me gustaría saber si en ese sentido va a haber algún tipo de modificación. Y lo tercero dice relación con el ámbito laboral. Hemos tenido toda la información que nos entrega el INE respecto de IMASEC, de recuperación económica. Y hoy día en la práctica está siendo más difícil para chilenos poder optar a un puesto de trabajo. Por lo tanto, quería saber qué posición va a tener el gobierno en esa materia, cómo se va a definir algún tipo de estrategia para poder identificar a aquellos migrantes que se encuentran trabajando sin contar con alguna autorización para ello. Si va a haber una persecución de esa conducta, acá obviamente muchas veces ya han habido sanciones previas ya de incumplimiento de derechos mínimos desde el punto de vista laboral, pero me gustaría tener una visión respecto de lo que está pensando este nuevo Servicio Nacional de Migraciones y si va a haber alguna innovación respecto de lo que aprobamos y que fue el espíritu del legislador en este mismo Congreso Nacional. Gracias, presidente. Muy bien. Gracias, diputado. No hay más palabras solicitadas. ¿Sí? ¿Qué más falta? Aquí. Diputado, ¿qué dices? Tiene la palabra. Muchísimas gracias, señora presidenta. Una última consulta. Si es de conocimiento del subsecretario del Interior, el reglamento promulgado bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet que establece como grupo vulnerable y por lo tanto de ayuda prioritaria para el Estado a aquellas personas que están en condición de inmigrante ilegal. Y si ese reglamento va a ser mantenido durante la actual administración. Muy bien. Gracias. Gracias. Ya, subsecretario, vamos a devolver la palabra para que se pueda pronunciar sobre las consultas y temas que han expuesto. Sí, agradecer la Becker y Trisotti, tal vez la vamos a distribuir entre los que estamos acá la respuesta. Respecto a la, diputado Becker, respecto al ingreso irregular, yo creo que ningún gobierno, ni el anterior ni el nuestro, está en condiciones de garantizar que no haya en absoluto ingreso irregular por nuestras fronteras. De hecho, el mayor aumento de ingresos irregulares se produce justamente en el momento en que hay mayor control de la frontera, y no menor. Si uno mira las cifras, el ingreso irregular de migrantes en los últimos meses solo va al alza, en ningún caso va ni a estabilizarse ni a disminuir. Y usted tiene toda razón, lo quiero repetir, parece que lo dije en la comisión anterior, estamos frente a la crisis migratoria hoy día más grande del mundo. O sea, no hay otra que tenga esta dimensión. Se estima que son 6 y se estima que durante el transcurso de este año podrían ser a 8 millones los ciudadanos y ciudadanas venezolanas que salen de su país para ubicarse en alguno de los otros países de Centroamérica o América Latina. Por tanto, estamos frente a una crisis migratoria humanitaria de carácter mundial. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Bueno, respecto a la frontera en particular, a propósito del término del estado de excepción, ha garantizado mantener las mismas condiciones de control de frontera. Esperamos incluso mejorarlas, pero a lo menos mantener las mismas que existían con el estado de excepción.
Y hemos fortalecido, particularmente a través de la Policía de Investigaciones, la presencia de una brigada contra el crimen organizado de la macrozona norte con el objeto de fundamentalmente atacar las bandas, las organizaciones criminales que están dedicadas al tráfico ilegal de migrantes, que mientras más controles colocamos nosotros, tienen mejor negocio porque los siguen cruzando por lugares más difíciles y cobrándole más dinero y generalmente sometiendo a condiciones más inhumanas. Por lo tanto, lo que podemos comprometer, diputados, es que estamos haciendo el mayor esfuerzo porque de verdad, sinceramente, nos interesa el control de la frontera. No podemos garantizar que ese control de frontera, como tampoco lo pudo garantizar ningún gobierno antes, pueda impedir por completo el ingreso irregular de migrantes. Respecto a ese segundo punto, justamente el decreto 33 tiene cierta importancia respecto a su pregunta, porque hoy día me tocó recibir, coloco un ejemplo, a uno de los gremios de transporte importantes de Chile, una de las demandas que ellos plantearon, o de las preocupaciones que plantearon, es que tienen un déficit en materia de conductores calificados que no logran resolver con el mercado laboral chileno, y nos piden una vía rápida, un fast track para ingresos de extranjeros que puedan tener ese tipo de calificación. Y aquí, efectivamente, el gobierno de Chile va a tener que tomar decisiones respecto, a propósito del decreto 33, la posibilidad de que extranjeros desde sus países soliciten una subcategoría migratoria de residencia temporal con objetivos de carácter laboral y que pueda responder a demanda o intereses del desarrollo económico y laboral de Chile. Y bueno, para eso va a estar en la ley, el decreto y finalmente la decisión del subsecretario del Interior de a quién autoriza y quién no autoriza ingresar. Nuestra política es que evidentemente la migración es un elemento virtuoso en la medida que se encadena con los intereses y las necesidades de desarrollo del país, y en ese contexto vamos a definir perfiles de ingreso. Respecto a las consultas que ha hecho el diputado Kaiser Trisotti, voy a primero darle la palabra al director del Servicio Nacional de Migraciones, Eduardo. Presidenta, diputados, diputadas. La determinación de la condición de admisibilidad, ¿ya?, de una persona que solicita acceder a la condición de refugiado se puede realizar en frontera o en las oficinas del servicio. En frontera es la Policía de Investigaciones quien tiene la atribución de avanzar con la solicitud. Y en el caso del servicio, naturalmente, que es el servicio. Aquí lo relevante es tener criterios de política comunes. Es estar ordenados en materia, porque tenemos una muy buena ley de refugio, pero no tenemos política de refugio. Entonces tenemos que ir avanzando en eso y, mientras tanto, estableciendo lineamientos, que son los que hemos señalado aquí, ¿cierto?, en términos de la política de refugio. En cuanto a la extinción de la condición de refugiado, la ley impide o prohíbe la expulsión de personas que hayan obtenido la condición de refugiado y que las condiciones en su país de origen por las cuales fue obtenida esa condición hubiesen cambiado, ¿ya? La ley, para lo que faculta, es para que esas personas, extinguiéndose la condición de refugiados, puedan postular a alguna de las otras categorías que la ley migratoria establece, ¿ya? Temporal o de permanencia definitiva. En términos de irregularidad, como servicio estamos avanzando, y junto naturalmente con la subsecretaría, en el proceso de empadronamiento de las personas que han ingresado clandestinamente al país, que ya están dentro. Nosotros tenemos un hoyo negro respecto del volumen total de personas que han ingresado clandestinamente. Hay el dato de las denuncias por ingreso clandestino que nos provee la Policía de Investigaciones, y vamos a iniciar un proceso de empadronamiento, ¿ya?, de esas personas en función de tomar la determinación de qué se hace respecto de ellas. En cuanto a también la política frente a la irregularidad, nosotros vamos a mantener la política de expulsiones que se venía implementando, o sea, que es una política que se centra principalmente en la ejecución de expulsiones judiciales y en la priorización de aquellas personas que cometan delitos aquí en Chile, ¿ya? O sea, en ese sentido vamos a establecer continuidad. Esa es una de las continuidades que vamos a establecer, pero no es la única, porque a nosotros nos interesa dejar instalado en este gobierno una política migratoria de Estado.
no una política migratoria de gobiernos de distinto color. Entonces vamos a avanzar en esa línea, vamos a avanzar también en crear las condiciones para la reconducción. Hoy día se rechazan, principalmente por parte de Bolivia, el 80% de las reconducciones que se unen. Entonces es un instrumento que entrega la ley, pero para el cual no hay condiciones hoy día de aplicabilidad, al menos respecto de Bolivia. Vamos a avanzar en eso y en los casos donde amerite, ¿ya? Respetando siempre el debido proceso, respetando también y atendiendo las situaciones humanitarias que se nos presentan en la frontera, vamos a avanzar en este procedimiento. Respecto de los criterios que establece la ley en cuanto a los subsidios, por ejemplo, bueno, no es atribución del servicio entregar ciertamente subsidios ni ese tipo de determinaciones, pero vamos a aplicar la ley. O sea, si la ley establece que son 24 meses para recibir transferencias directas, pues son 24 meses para recibir transferencias directas, ¿ya? Si la ley establece ciertos criterios para postular a subsidios habitacionales, pues se respetarán esos criterios. Y finalmente, respecto del ámbito laboral, y aquí quiero insistir en el punto de la política de Estado. A nosotros nos interesa impulsar una política que tenga como foco, ¿ya?, el desarrollo del país. Vale decir, lograr con la política el enlace que establece la norma entre situación económica y situación migratoria. Tenemos eso en la norma, pero no tenemos en la política. Entonces nosotros vamos, a partir de la convocatoria del Consejo Interministerial de Política Migratoria, avanzar con todos los actores del espectro político y de los niveles del Estado para construir esta política que tenga digamos, que tenga en su centro, no el único, pero sí uno de sus ejes principales. Eso, por mi parte. Presidenta, no sé si es que se nos escapó algo, nos pueden afirmar, solo decir que el diputado Kaiser hizo referencia, entiendo yo, al decreto 67 que fue promulgado el año 2015, si mal no recuerdo, y que tiene relación con definir migrantes como personas carentes de recursos para permitirles acceder a ciertas prestaciones sociales, como por ejemplo las prestaciones de salud, y considerarlo, por tanto, beneficiario del tramo A de FONASA. El decreto está vigente. En nuestra visita a los territorios hemos recibido las inquietudes de las autoridades locales respecto a los efectos que tiene la presencia de población migrante. Uno es la atención de salud, producto de que la población migrante que ha ingresado por pasos no habilitados y que tiene presencia irregular en el territorio nacional, por lo tanto no es incorporada al per cápita, no está per cápita y por lo tanto no reciben financiamiento por la atención de esas personas migrantes. Lo mismo ocurre en el sistema de educación. En el caso de los niños y niñas migrantes que han ingresado de manera irregular, el Estado no los reconoce, por lo tanto no paga, por ejemplo, subsidio de educación preferencial, tampoco le entrega recursos a los municipios por el programa de integración escolar. Estoy colocando dos casos en los cuales, al no tener RUT, el Estado chileno no lo reconoce y se produce un perjuicio en virtud de que hay una demanda que es satisfecha por las municipalidades. O sea, esas personas son atendidas, esos niños van a la escuela, pero el Estado no les paga al municipio por el per cápita de salud y no les paga la subvención de educación preferencial ni tampoco el programa de integración escolar. En ese contexto, Presidenta, hemos comprometido dos gestiones y una solución definitiva. Las dos gestiones que hemos comprometido es hablar con el Ministerio de Salud para ver si podemos compensar a los municipios más afectados a través de una herramienta que se llama apoyo a la gestión local, en el caso de la atención primaria de salud, y hemos comprometido a hablar con el Ministerio de Salud. No podemos dar garantías, pero a ver si a través del Fondo de Fortalecimiento de la Educación Pública se puede compensar a los municipios. ¿Cuál es la solución definitiva? Dentro de la política migratoria, y en esto creo que todos coincidimos, está en la ley, está en el decreto 33 y creo que está en el espíritu de todo, parece que no hay cuestionamiento respecto a la necesidad de regularizar la situación de niños y niñas.
Y esto es bien importante porque en la medida que tomamos la decisión por razones humanitarias de regularizar a niños y niñas, le podemos dar RUT. Y en la medida que le damos RUT, por lo tanto el Estado los puede reconocer a la hora de prestarles la atención de salud y prestarles la atención en materia educacional. Muy bien, muchas gracias. Mire, subsecretario, me gustaría que podamos escuchar a los dos invitados que tenemos. Ya ellos son de familia chilena-ucraniana, ya que han ingresado al país, que producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, ellos han llegado al país o han traído a sus familias y están pasando por un momento complejo donde se dio un cambio de gobierno y creo que no hemos, como país, podido dar respuesta debida a muchas de las materias que ellos nos van a exponer. Entonces creo que a lo menos nos gustaría conocer de parte de ustedes cómo han ido avanzando esa temática que ya hemos expuesto en esta comisión, a lo menos hace un par de semanas. Entonces vamos a darle la palabra tanto a Cris como a Rodrigo, que se encuentran presentes, entonces para que ellos se ordenen y puedan exponernos en no más de 10 minutos, 15 minutos, la situación por la que están viviendo, los problemas que han tenido y lo que requieren también a través de esta comisión. Ok, muchas gracias, diputada. Un saludo a todos los diputados y también subsecretario. Con mucho respeto estamos aquí para plantearles que la ley de refugiados, tal cual como existe hoy, o tiene muchos vacíos o en la práctica no funciona. Se lo decimos nosotros que en este minuto estamos representando a 11 familias, 38 personas, 12 niños entre ellas. ¿A qué me refiero con que no está funcionando o hay un vacío? Debiera a lo mejor existir un anexo, algo que señale qué pasa en una situación tan poco esperable como era un estado de guerra. Una guerra que sucedió en pleno siglo XXI entre Ucrania y Rusia, que involucró 50 compatriotas que tenemos nuestro hogar en Ucrania, que tuvimos que salir por distintas vías, llegar aquí a Chile después de muchos años de no vivir, todos nosotros con hijos de nacionalidad ucraniana, solamente pasaporte ucraniano, y que nos enfrentamos a una realidad de migrantes en nuestra propia tierra, pero que desde que llegamos no tuvimos ninguna conexión con ninguna autoridad, nadie que nos dijera los trámites que debían hacer. Como señalaban recién hace un rato, la situación de desprotección que quedan los niños es tremenda, porque al no tener RUT cuesta mucho ver el tema de la asistencia en los consultorios de urgencia, poder postular a Jardín Infantil Junji. La realidad de nosotros como familia ha mostrado que no hay una comunicación interministerial y tampoco con la gente. Obviamente hemos enfrentado necesidades de salud, de educación, de documentación, y ninguna de esas necesidades ha podido tener una respuesta porque no ha habido comunicación pese a que estamos golpeando muchas puertas. Hasta el día de hoy incluso tenemos familias que están divididas. Un chileno que está acá, que su novia está en Alemania, tenían su hogar en Ucrania, pero todavía no se pueden juntar. Y así muchas familias que también quedaron allá en la zona del Donbass. Yo quiero pasarle la palabra a Rodrigo, con el cual nos conocemos desde Ucrania. En su caso, él fue el primer chileno que llegó acá escapando de las bombas, y lo queremos compartir con ustedes para que entiendan que es una situación que yo sé que a lo mejor no está en todos los artículos de la ley, pero existe, es real y hoy día está sin respuesta. Rodrigo. Gracias, Cris. Sí, ahora sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, bueno, saludar a diputadas, diputados, también subsecretarios, asesores y directores y demás. Bueno, me presento, mi nombre es Rodrigo. Yo llegué el día 7 de marzo a Chile. Llegué junto a mi esposa, a mi hija mayor, 18 años, y una hija pequeña de 3 años. Es difícil, digamos, como chileno, expresar, digamos, cómo yo creer que un día para otro iba a empezar una
una guerra que nos tocó bastante cerca, que sea, yo el día 24 de febrero, yo me desperté a las 5 de la mañana y la gente estaba gritando guerra, guerra, y había caído 2 misiles cerca del aeropuerto de donde vivimos nosotros, y tuvimos que salir con lo opuesto. Con mi familia salimos hacia la frontera y nos demoramos más de 50 horas. Yo traté de tomar lo que pude, la documentación que pude, los pasaportes, lo que teníamos a mano, y es lo que pasó casi la mayoría de los chilenos que estábamos en distintos lugares de Ucrania. Yo traté de salir hacia el oeste, salir hacia Polonia, que era el lugar, digamos, más rápido para poder llegar, pero era re complicado, era muy complicado en el camino, caían misiles, los aviones estaban interceptando arriba de nuestras cabezas, habían colas tremendas, yo con mi bebé en brazos, imagínense, era tremendo, uno nunca pensó que iba a vivir eso. En las noticias en Chile mostraban que nosotros íbamos a salir, un día se dijo, y el mismo presidente Piñera dijo que nosotros habíamos salido y me nombró, y yo todavía estaba en Ucrania. Entonces esas cosas por lo menos yo no las tomaba en cuenta en ese momento porque yo estaba preocupado de salvar a mi familia, mi bebé en brazos de 3 años, mi hija mayor, mi señora con pánico, etcétera, y todas las familias estaban en ese mismo momento tratando de escapar hacia Polonia o hacia cualquier país, digamos, tratando de salvar sus vidas más que nada. Y en ese lapso llegamos a Polonia después de 50 horas, que hasta la última parada nos tocó que habían llegado 2 misiles, tuvimos que salir a las 4 de la mañana que nos habíamos quedado una noche. Y teníamos que arrancar porque no sabíamos si íbamos a vivir o no, o si salíamos de Ucrania o no, si esto escalaba, no sabíamos nada. Salimos, llegamos a Polonia, nos recibió el asesor del embajador de Chile en Polonia, que se llama Eduardo. Todo bien hasta ese momento, hasta que nos llevó a un refugio. Ahí se nos dijo que íbamos a estar 3 o 4 días y que no iba a enviar, digamos, con algún avión humanitario o alguna cosa. Nosotros les preguntamos que si no había algo así, no íbamos por nuestras vías, digamos, nuestra familia, etcétera. Nos dijo que perdiéramos cuidado, que nosotros íbamos a tener toda la documentación, digamos, lista, toda nuestra documentación de inmigración, que había una nueva ley, que no nos preocupáramos, que íbamos a tener la vacunación, homologación de vacuna, etcétera. Y pasaron 10 días. Yo después de esos días que ya habían pasado, yo le pregunté por qué había tanta demora. Yo nunca supe por qué no estuvieron 10 días en refugio en Polonia. Y ahora yo creo que lo entiendo, porque justo en ese periodo que lo tuvieron 10 días cambió el gobierno. Entonces, cuando nosotros llegamos a Chile, nos dijeron que no sabían, escribimos a extranjería, escribimos a todos los números de Cancillería, números que teníamos de prensa, números de todo. Y todos nos decían, no sabemos el procedimiento, no sabemos qué es lo que hay que hacer, no los conocemos, no sabemos qué hacemos, no entendíamos nada nosotros, porque nosotros cuando estábamos en Polonia o en Ucrania nos dijeron, no se preocupen, ustedes van a llegar allá, les vamos a ayudar en todo porque sabemos la situación que están pasando ustedes y le íbamos a entregar todas las directrices para poder, digamos, establecer nuestra vida. Lo único nosotros, como Cris le estaba comentando, nosotros lo único que estábamos pidiendo es dignidad, más que nada en nuestra documentación. Tener una documentación, estar estable aquí en Chile, porque mira, en este momento yo no puedo trabajar porque mi familia habla ucraniano o ruso y no puedo establecer una vida normal. Entonces, ¿qué pedimos nosotros? Hasta esta semana, hasta la semana pasada, recién se estuvieron contactando conmigo después de un mes de enviar mail, de llamar por teléfono a todos los números que a usted se le ocurran, a todos los departamentos, preguntar a diputados, preguntar a senadores, preguntar a Cancillería, a extranjería, etcétera, y nadie nos daba una respuesta. Entonces nosotros mismos, con nuestra familia, hemos estado soportando, digamos, la ayuda económica, ayuda, digamos, de documentación en otros casos, pero la mayoría de nosotros no tenemos documentación en este momento. Mi familia no tiene RUT, mi hija también pequeña, y así 12 niños que están en la misma situación, que no tienen ninguna regulación para colegios, para nada. Entonces, imagínense, el momento psicológico, nosotros estábamos saliendo, nosotros cuando estábamos en Polonia, cuando el consulado o las personas que estaban a cargo nos dijeron que nos iban a ayudar, nosotros nunca estábamos conscientes de lo que iba a pasar después en Chile. Nosotros queríamos llegar lo más rápido posible a ver nuestras familias para estar a salvo, porque después digamos, de todo el movimiento, el trauma, de todo lo que pasamos, queríamos estar tranquilos. Ahora yo me doy cuenta que todo lo que se nos dijo en ese momento con la otra administración era mentira, que sea lo que se nos dijo a nosotros que íbamos a estar bien. Ahora en estos momentos, ¿qué estamos pasando? Pasando otro momento mal, que sea después de salir de un momento de guerra, un momento de pánico, un momento, digamos, de sufrimiento, ahora estamos pasando otro que solamente nuestras familias nos están ayudando. Entonces yo les pido a ustedes que
que aparte de los vecinos, como ustedes hablan, de problemas de inmigración, nosotros no somos inmigrantes regulares, somos personas que salieron directamente de una guerra que debería haber tomado desde que nosotros llegamos al aeropuerto con el estatus, digamos, de refugiados, como lo han hecho Polonia, Alemania, etcétera. Que ellos sí han tomado la crisis humanitaria como corresponde y más de 5 millones de refugiados ucranianos han sido ayudados en diferentes países. Y nosotros primero éramos 5 familias, ahora somos 11 familias y lo más probable es que lleguen más porque la familia de mi esposa, la familia del esposo de Chris o de la otra familia van a necesitar también ayuda porque ellos en este momento no sabemos si nosotros vamos a volver a nuestra casa o va a estar toda destruida. O si volvemos, va a haber un país que va a estar totalmente sin economía, sin ayuda, etcétera. Entonces, yo como chileno estoy pidiendo que por lo menos dignidad para poder, digamos, normalizar nuestra familia y que nuestras familias estén bien aquí en Chile. Por ejemplo, yo le puedo dar ejemplo de Mario. En este momento Mario está durmiendo en un tráiler de circo que los amigos de él le prestaron. Imagínense, ¿lo han llamado? Nadie. Los contactos de nosotros, de Chris y de otras personas más, lo han ayudado con cosas, con víveres, etcétera, etcétera, pero en este momento él no tiene ni calefacción, no tiene cocina, etcétera, y así le puedo nombrar otras familias que también tienen otras necesidades, entonces yo les pido que lo ayuden con eso. Perdona un segundito, sí, importante señalar y por eso recurrimos a ustedes porque somos 11 familias que estamos viviendo en este minuto de allegados, en casas de familiares que, claro, están aguantando una situación, pero tampoco se esperaban esto. Como dice, hay gente viviendo en un tráiler, hemos golpeado distintas puertas. Lo que más nos preocupa es que de ACNUR se contactaron con nosotros y nos dijeron, vamos a ser súper realistas con ustedes. Pueden tratar de pedir su visa de refugiados, se va a demorar 3-5 años. En este tiempo van a estar con visa temporal, no pueden optar a nada y se van a terminar aburriendo. Por ejemplo, hoy en día la TAM puso a disposición vuelos para poder traer a nuestras familias, pero solamente puede traerlas si realmente existe una política de Estado que asegure que esas personas van a tener papeles legales y que van a tener dónde llegar. Yo sé que es una situación súper extrema, estamos hablando de una guerra, pero estamos hablando de familias chileno-ucranianas, somos también compatriotas y nuestras familias. Entonces, con Rodrigo es una situación muy extrema que agradecemos que nos estén escuchando, pero en este minuto necesitamos respuestas ya concretas, prácticas y que haya una comunicación clara para darnos respuesta en documentación, en salud, en educación y quizás una mano para poder partir porque estamos partiendo de cero sin importar que perdimos cosas físicas, perdimos nuestro hogar, lo que habíamos formado, el hogar como familia. Entonces aquí les pedimos ayuda y que por favor nos digan dónde entramos aquí como chilenos, como migrantes, como refugiados, pero estamos aquí en territorio chileno y necesitamos a nuestro gobierno y al Estado. Muy bien, muchas gracias Cris, Rodrigo, por compartir su relato. De verdad, solidarizamos como comisión, como diputados, diputadas, como chilenos con ustedes y por cierto, para eso estamos, para también pedirle al Ministerio del Interior que nos ayude a buscar una fórmula. Entiendo también por lo que ustedes relataban que las vacunas no han sido hoy día homologadas por una cosa muy sencilla, diputados, porque nosotros usamos la primera, segunda, tercera dosis y desde ya usan de 1 a 2, entonces ni siquiera por esa homologación ellos pueden tener un pase de movilidad, ¿ya? No sé si eso lo pudiera explicar muy breve para que el subsecretario lo pudiera entender. Yo creo que esto va a meritar un trabajo más intersectorial, que lo vamos a escuchar porque él sabe de nuestro requerimiento y por lo tanto es la propuesta que queremos escuchar del Ejecutivo, pero si puede explicar algo eso de las vacunas, que es algo para nosotros, la movilidad. Rodrigo, tú manejas muy bien el tema de las vacunas Bien. porque hoy en día tu familia está sin pase de movilidad. Ok, ahora sí. Mire, el asunto de las vacunas, nosotros, por ejemplo, el estándar europeo tiene dos dosis. Y
tiene un documento que se entrega al ingresar a una aplicación. Cada, digamos, país europeo tiene una aplicación que uno puede descargar un PDF. Este PDF nunca queda el primera dosis, sino dice segunda dosis y dice el papel 2 de 2. Entonces, al ingresar en el MinSal, nos piden los dos documentos, que sea la 1 de 1 y 1 de 2. Y en nuestra, digamos, para poder descargar en la aplicación, aparece solamente 1 de 2, que sea 2 de 2, que sea, se refiere que ya tenemos las dos dosis. Y por esa, digamos, ese documento nosotros no podemos vincular y tampoco nos pueden dar la certificación para poder seguir haciendo la tercera dosis o también el pase de movilidad. Muy bien, gracias. Si les parece a los diputados por la hora, escuchamos al subsecretario y después si hubiera alguna pregunta, subsecretario, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, Presidenta. Primero, solidarizar con Cris, con Rodrigo. No es una posición personal. Ustedes saben muy bien que el presidente Gabriel Boric, en particular, ha solidarizado con el pueblo ucraniano y ha rechazado de manera muy tajante la guerra y sus consecuencias. Por eso nos corresponde a nosotros ser coherentes con la declaración del presidente. Y en ese contexto, plantearle dos iniciativas, Presidenta, ya que la Comisión lo solicita. Uno es que el director del Servicio Nacional de Migraciones me informa que el día viernes a las 13 horas tiene agendado recibirlos. Y ahí hay un punto bien importante porque, a propósito de lo que aquí se ha planteado, a través del Servicio Nacional de Migraciones lo que podemos hacer es agilizar y conversar con ustedes cómo se agiliza el proceso de regularización. Por tanto, ahí yo radicaría una arista del problema, que es cómo regularizamos, cómo se acogen a la ley de refugio y cómo regularizamos con rapidez la situación migratoria de los ciudadanos y ciudadanas ucranianas. Segundo, hay una demanda adicional a la regularización que es de apoyo del Estado a una situación tan dramática y tan crítica como verse afectado por una guerra que puede implicar Subsecretario, la pérdida... perdone antes de, es que me piden aquí en la comisión que sea muy claro, ellos son chilenos, ya, por Yusanguini, ya Sí, su pero hijo la familia, también. pero la familia, entiendo yo, ellos son tienen ciudadanía chilena, pero tienen familia ucraniana. ¿Es así? Sí, nuestros cónyuges son ucranianos, nuestros hijos ya por tener papás chilenos, claro, entran en la doble nacionalidad y bueno, no sabemos qué va a pasar con nuestra familia de política que es ucraniana 100%. Sí, bueno, por eso, primero la lista que tiene que ver con la situación o el estatus de visa o eventualmente el estatus de regularización migratoria. Lo radicamos en el director del Servicio Nacional de Migrantes, para lo cual tienen agendada una reunión el día viernes a las 13 horas. Hay otras condiciones que requieren un esfuerzo más intersectorial del Estado, porque hay un conjunto de otras consecuencias que no se resuelven solamente con la regularización o el estatus migratorio, tienen otro carácter. Aquí se ha hablado de salud, se ha hablado de educación, se ha hablado... Entonces, yo sugiero que ahí, al hacer un esfuerzo intersectorial, nosotros le vamos a pedir a nuestro equipo que está aquí, a Karina, a Miguel, que tomen contacto con ustedes y vamos a gestionar, Rodrigo, Cris, que podamos tener esa reunión intersectorial aquí en La Moneda, con su representante, de manera de poder articular a los sectores que están involucrados en poder darle una respuesta. Entonces, Miguel los va a llamar, Miguel Yacis, que está aquí, al lado mío. El viernes lo van a ser recibidos por Eduardo Taller. Miguel Yacis los va a contactar para coordinar una reunión aquí en La Moneda. Quedamos con esos dos compromisos, Presidenta. Muy bien. Ya, subsecretario, vamos a poner en valor la confianza y el trabajo del equipo en materia migratoria. Así que vamos a dar la palabra ahora al diputado Becker y también el diputado, no sé si Kaiser sí no había pedido. Ya, Sí. por favor, disculpe. Estimado subsecretario, muy breve con respecto al tema. A mí me parece que la situación de estos chilenos que vienen llegando bajo una lamentable conflicto bélico tienen una atención que yo creo que tiene que ser muy especial y muy preferente por parte nuestra. Esa es mi opinión. Segundo,
que este tema se lo quiero plantear, subsecretario, el día jueves en la mañana, en que vamos a estar reunidos, y muy brevemente quiero hacer referencia al mismo, dice relación con lo que está ocurriendo en nuestra región de la Araucanía, y que yo creo que sin duda es un tema muy delicado, que a propósito de las compañías de seguros no están asegurando la maquinaria, las bodegas, las casas habitaciones, los camiones que trasladan los productos para la siembra, para la posterior cosecha, y esto no tiene que ver con los grandes agricultores, sino que también los medianos, pequeños agricultores que están siendo atacados muchas veces en estas circunstancias. También existe un terror, porque lo que se hace ahí es terrorismo, en que el que denuncia normalmente le ocurren siniestros inmediatamente, ya lo sufrió el diputado Radke, el diputado Paulsen, en que lamentablemente estamos en una situación muy delicada en ese sentido, y yo creo que deberá hacerse alguna gestión a nivel del gobierno. No estamos pidiendo que nos regalen los seguros, queremos pagarlos. Nosotros, por ejemplo, hay agricultores que han pagado por más de 30 años sus seguros religiosamente, y ahora las compañías simplemente han dejado de asegurar a las personas que están trabajando y produciendo la alimentación para nuestro país, y que es fundamental. Entonces, por eso es que quiero plantear este tema, lo voy a volver a tocar con usted, y me quise adelantar con el propósito de ver si es posible que para el día jueves ya tengamos algo avanzado y podamos conversar este tema, y que es realmente muy preocupante. Hay muchos pequeños agricultores que han tenido que abandonar sus espacios de trabajo, dejar sus casas después que se las han quemado, que los han hostigado hasta sacarlos de los lugares. Usted lo sufrió también cuando nos visitó en la región, lo sufrió también nuestra ministra del Interior, lo que lamentablemente estamos viviendo ahí, y por eso que ahora las compañías están reaccionando negativamente para nosotros y para todos los agricultores y las personas. Incluso algunas casas dentro de los espacios urbanos están siendo rechazadas las compañías de seguro, y eso ya es demasiado grave, y yo creo que algo tenemos que hacer en conjunto, estimado subsecretario. Gracias, presidenta. Muy bien, tiene la palabra el diputado Keiser, y luego concluimos con la diputada Javiera Morales. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero solidarizar con la situación que está viviendo Rodrigo y Cris, porque me puedo imaginar que es una situación muy dura, especialmente cuando uno es ciudadano de un país y es tratado de manera no prioritaria, después de haber vivido una situación tan desagradable y tan traumática como la que han vivido ustedes. Ese es el primer punto. Espero que su situación se solucione en el más breve plazo posible. Es lo menos que le debe el Estado de Chile a sus ciudadanos. El segundo punto es el siguiente. Yo me gustaría saber del subsecretario, si el subsecretario nos puede informar más adelante, cuando tenga el presupuesto, cuáles son los recursos que va a poner a disposición de los menores y de las personas que consideran situación irregular, para ayudar a las municipalidades en materia de salud y de educación. ¿Cuál es el presupuesto? ¿Cuánto están presupuestando para eso? El segundo, otro conectado con esto, ¿cómo se supone que se va a hacer una política nacional de migraciones si no tenemos la posibilidad, por lo visto, de reconducir a las personas que se encuentran en situación ilegal? ¿Y por qué vamos a gastar dinero fiscales en personas que se encuentran contrariando la ley en Chile? El tercer punto, están entrando armas por la frontera no está siendo controlada, esas armas, junto con delincuentes extranjeros, están dejando la escoba en nuestros países. Aquí un titular del día de hoy: Carabineros, más del 76% de los detenidos por tráfico de droga en la macrozona norte son extranjeros. Supongo que no habrán entrado por el aeropuerto con todo el chequeo necesario de sus papeles. Entonces me dicen que es que no es posible, que escuché al señor subsecretario, discúlpeme que se lo diga, señor subsecretario, pero cuando usted me dice que a mayor control de frontera, a mayor la inmigración ilegal, entonces se me empiezan a parar los pelos por la falta de lógica de esa declaración. Nosotros no podemos permitir que cualquiera y cualquier cosa entre a nuestro país sin control. Y me parece que sería interesante, y para eso le ofrezco toda mi ayuda, si ustedes desarrollan un plan que nos permita efectivamente controlar e impedir el ingreso de cualquier persona o mercadería al país que no deba ingresar al país.
Voy a estar siempre a su disposición, subsecretario, tenga la convicción de ello para concurrir con mi voto para cualquier iniciativa que sea conducente a restablecer el control de nuestro país sobre nuestras fronteras, pues de otra manera toda la política y la planificación que hagan, incluso la presupuestaria, no va a estar basada en alguna posibilidad de éxito, porque las cifras los van a superar. Eso era el comentario y la pregunta y la consulta que quería hacer, y a Rodrigo y Cris mis mejores deseos. Mucha suerte. Gracias, diputado. Gracias, diputada Javiera Morales. Muchas gracias, presidenta, y por su intermedio, primero, saludar a Rodrigo y Cris. Uno no se puede imaginar lo que están viviendo y la valentía y también la solidaridad para venir a compartir públicamente también lo que están viviendo sus familias y acompañarlos en ese proceso, y que esta Cámara, me alegro que está a disposición en las distintas comisiones para poder escucharlos a ustedes y a quien desee también. Saludar al subsecretario y a su equipo, agradecida también de la exposición. Tengo algunas preguntas justo debido a la intervención de Rodrigo y Cris. Según entendí, ellos estarían en este grupo de 36,4% de solicitudes de refugio que están pendientes, 8.220 según entendí, y quisiera solicitarle si nos pudiesen señalar cuánto tiempo más o menos promedio de espera tienen esas solicitudes, entiendo que hay un problema también de sobredemanda, pero me imagino que se han establecido ciertas medidas o se están pensando en ciertas medidas para hacer frente a esa solicitud o a agilizar la respuesta, y si es posible conocer si hay una diferencia primero en cuanto a género de los solicitantes, cuántas están pendientes, cuántos se han resuelto, y también si existe algún criterio de prioridad según urgencia u otro tipo de criterio para ir resolviéndolas, o simplemente es según su ingreso a el sistema de solicitud. Eso, muchas gracias. Muy bien. Subsecretario, tiene usted la palabra y su equipo para responder a los diputados y diputadas. Muchas gracias, presidenta. Primero responder al diputado Becker. Tomo nota, diputado Becker, y agradezco su observación para poder trabajar y adelantar antecedentes frente a la reunión que tenemos el día jueves fijada a las 11 de la mañana. En segundo lugar, solo para clarificar, no he dicho que mientras más control haya más ingreso irregular. Lo que he dicho es que los esfuerzos de mayor control de la frontera no han logrado evitar el ingreso irregular. Y por lo tanto, si uno mira lo que ha ocurrido los últimos 12 meses, por colocar un espacio de tiempo, los últimos 24 meses, uno puede ver que en los momentos en que se declaró estado de excepción, y por lo tanto uno llega a la conclusión que en el estado de excepción había más control de frontera, se produjo el hecho de que el ingreso irregular no se detuvo, sino por el contrario aumentó. Entonces, simplemente yo no he dicho que vaya a aumentar, he dicho que el control de frontera no ha logrado evitar el que nadie ingrese de manera irregular. Y evidentemente el control de frontera, lo vuelvo a reiterar, es un objetivo prioritario del gobierno, creo que debe ser un objetivo prioritario de cualquier gobierno, pero no estamos en condiciones de garantizar que producto de ese control nadie ingrese de manera irregular, porque creemos que ese objetivo puede ser un objetivo inalcanzable. No alcancé a escuchar, diputado Kaiser, porque justo se produjo una dificultad en la señal, pero entendí que preguntaba respecto a los recursos que se utilicen respecto a niños y niñas. Bueno, efectivamente, quiero decirle que por lo menos política del gobierno, en esto no necesariamente todos tenemos que estar de acuerdo, pero la política del gobierno respecto a niños y niñas migrantes, independiente de su condición, por razones humanitarias, regularizar su situación. Esa es la política del gobierno, eso es lo que vamos a hacer, y eso permite además que la prestación de servicios que ya se están realizando, porque los municipios no niegan ni la atención de salud a los niños, ni niegan que ingresen y se matriculen en una escuela. Pero al no tener RUT, lo que ocurre es que no reciben los recursos del Estado. Como es natural, diputado Kaiser, usted va a tener la posibilidad, cuando se discuta la ley de presupuesto, justamente
de discutir los recursos que el Estado destina a este tipo de prestaciones y a quiénes se los destina. Pero este gobierno, por lo menos en materia de niños y niñas, tiene la convicción que por razones humanitarias debemos avanzar en la regularización de su situación. Respecto, diputado, a todas aquellas propuestas que usted tenga, siempre son bienvenidas, no siempre estaremos de acuerdo, pero si tiene propuestas estamos disponibles a escucharlo y como he dicho a todos los diputados y diputadas, si usted lo estima y pide que nos reunamos, evidentemente yo lo voy a recibir para poder escuchar y ver si encontramos en esas propuestas puntos de encuentro. Creo que ahí me quedo y creo que hay una pregunta al final respecto a la situación de Rodrigo y de Cris que el director del Servicio Nacional de Migraciones puede responder. Muy bien. Yo te quiero una pregunta general en términos de el proceso de incorporación en refugio. Hoy día, al no haber política de refugio y al no haber lineamientos claros, es por orden de llegada, ¿ya? El procesamiento de las solicitudes. Hoy día tenemos capacidad de procesar entre 70 y 100 solicitudes mensuales, ¿ya? Yo creo que aquí, respecto del caso que plantean Rodrigo y Cris, y por eso nos hemos preocupado de agendar esa reunión, hay motivos, ¿ya?, que ameritan una priorización y un tratamiento especial de esta situación, por la situación de la que viene. Entonces, si bien no tenemos una política de refugio, sí vamos a empujar algunos lineamientos. Y este lineamiento de priorización de situaciones, de personas que vienen de situaciones de guerra, es uno de ellos. Entonces, no sé si eso responde a la pregunta de la diputada Morales, pero eso es lo que vamos a hacer. O sea, se requiere más política, ¿ya?, para poder implementar adecuadamente la ley y efectivamente hay un vacío, en lo que señalaba Cris, ¿cierto?, que no está en la ley, sino que está en la falta de política justamente y de lineamiento. Y el compromiso que asumimos aquí es avanzar en esa línea. Al subsecretario preguntarle por qué no tenemos una política en esa materia y qué plazos tiene el Ejecutivo para trabajar esa política y si falta algún reglamento para aplicar la ley que tenemos en materia de lo que hablábamos, que es justamente de refugiados. Es algo que lo habíamos preguntado inicialmente. Yo me quedo con la reunión. Creo que no podemos decir a las personas que usted está en lista de espera y en la 70 o la 700. Y ese es un trabajo que debe hacerse desde el Ministerio del Interior y desde Extranjería. Ya para eso hemos instalado un servicio además descentralizado como el servicio migrante, una política migratoria y creo que un consejo amplio, diverso, multisectorial. Entonces, no me parece que esa pueda ser una respuesta que le demos a los migrantes y menos a chilenos que están pasando lo que es justamente los embates de esta guerra. Lo dejo ahí, subsecretario, para que usted se pueda hacer cargo al menos de esas preguntas bien concisas. Sí, Presidenta, responder cómo el Estado chileno enfrenta la situación de refugiados tiene que ser parte o un componente de la política nacional de migración. Como no hay política nacional de migración, en algún momento de la presentación yo informé que hemos citado el 6 de mayo la constitución del Consejo Nacional de Política Migratoria, que es justamente para que se construya la política nacional de migración. En segundo lugar, decirle que el Servicio Nacional de Migrantes, efectivamente, como lo dice su director, tiene una dotación y como usted muy bien sabe, Presidenta, la dotación está fijada por ley porque es un servicio descentralizado, pero a pesar de aquello, producto en particular de la situación crítica que hay en materia de migrantes, el servicio está haciendo el mayor esfuerzo para poder agilizar no solo la solicitud y la respuesta a las solicitudes de migraciones, sino una serie de otras respuestas que están esperando una resolución que tienen que ver con categorías migratorias. Y solo, Presidenta, comprometer, no solo por solicitud de ustedes, pero tanto, sin duda también por lo que ustedes están solicitando. Yo le he pedido a Miguel Yassi que contacte a Rodrigo y a Cris, le he pedido coordinar una reunión intersectorial
y además le he pedido comprometer mi presencia en esa reunión, así que sin duda vamos a acoger la petición de preocupación y priorización que nos hace la Comisión respecto a la situación de Rodrigo, Cris y sus familias. Muy bien. Muy bien, subsecretario. Nosotros ya con este tema damos por cerrado el tema migratorio. Agradecemos, si la comisión me lo permite, y también tiene que ver, sé que usted hoy día es subsecretario, pero también tiene que ver en algo con un proyecto que viene en tabla siguiente. Solo comentarle a los parlamentarios que tenemos este proyecto, si bien no tenemos el acuerdo para convocar, por lo tanto hay que señalarlo acá. Si les parece, este es un proyecto que es de moción del ex diputado Monsalve, yo lo firmé, así como el diputado que hoy día es senador Saavedra, en fin, y otros más diputados, que somos de la región del Biobío. Esta es una herencia que se hizo el año 1917 por don Pedro del Río Sañartu, y que cuando era Concepción un todo, incluido lo que es hoy día la comuna de Hualpén, tenía todo sentido, pero hoy día además existe una comuna nueva que se creó con posterioridad, y que no está siendo considerada la administración. Está en el fondo, que es hoy día un museo que está bien a mal traer por los temas propios de recursos de un museo, de cómo se mantiene. Está en una comuna que se llama Hualpén y por lo tanto la administra Concepción, ¿ya? Y hoy día además no considera la figura del gobernador regional, que creo que es para que pueda, por ejemplo, destinar recursos, y se puede hacer alguna corporación u otra cosa. Y además, entonces, este es un proyecto muy cortito, pero creo que sería bueno para, si lo tienen a bien, podemos invitar al alcalde de Concepción, al alcalde de Hualpén y al gobernador de Biobío, que serían los que se pueden hacer cargo, ¿ya? Para poder administrar algo que es importante para el patrimonio también de Biobío, ¿ah? Quienes son parte de la región conocen es algo bastante histórico. ¿Ya? ¿Les parece si tomamos ese acuerdo para este proyecto y ya poder, si lo tienen a bien, despachar, porque ya llevan tabla? No podemos aprobar la idea de legislar porque de lo contrario no podemos invitar, pero si tenemos acuerdo se puede despachar en la medida que haya unanimidad. Ese sería un... ¿Ah? ¿Quién? Disculpe la interrupción, una consulta nomás antes de darle el acuerdo. Está invitado entonces el alcalde de Hualpén, el gobernador, estoy entendiéndolo bien, y el alcalde de Concepción, ¿no? Sí, así es. ¿Ya? ¿Se le parece? ¿No podríamos invitar al alcalde de Concepción también, dado que el fondo por lo visto cae en las dos? Te lo dije. Ok. Entonces no hay... Los dos alcaldes y el gobernador. ¿Le parece? Perfecto. Ya. Perfecto. Eso sería, y en temas, tenemos otro tema para ya cerrar la tabla. Bueno, eso sería, y si les parece, porque tenemos que acordar la tabla, ya terminamos estos temas, incorporar el proyecto que el Ejecutivo nos pidió en materia municipal. No sé si hay alguien que tenga algún invitado, lo puede hacer llegar a la comisión. Ya nos remitieron una nómina hace unos días atrás, creo que son de algunas asociaciones, podemos considerarla que ya remitieron, más el Ejecutivo, que en este caso debería ser el subsecretario de la Subdere. ¿Les parece? Tomamos el acuerdo, al menos eso como tabla, y si llegase alguna urgencia o algo también se considera. Muy bien. Presidenta. Perdón, sí, subsecretario, perdón. No solo pedir autorización para retirarnos, agradecer la invitación, decir que el proyecto al que usted hace mención, que usted firmó y que yo firmé, debe ser un muy buen proyecto. La comisión lo apruebe. Si usted quiere, puede venir a defenderlo también. No es necesario. Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias a los integrantes y a las integrantes de la comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario, a todos los equipos. El secretario está pidiendo la palabra. Incluir también en la tabla de la próxima sesión, Presidenta, la comisión tiene que pronunciarse sobre la renuncia presentada por el presidente don Carlos Bianchi. Ya, lo incorporamos. ¿Ya? Muy bien, lo incorporamos. ¿Y elegir en la misma sesión al sucesor o esperar el plazo reglamentario? Como ustedes estimen. Ya, incorpórenlo. ¿Ya? Muy bien, se cierra la tabla, o sea, la sesión. En nombre de Dios, muchas gracias.